Buenas tardes, gusto saludarlos, agradeciendo la invitación de la institución educativa. Esta tarde voy a compartir algunas inquietudes, algunas sugerencias sobre el tema educativo vinculado a la globalización. Entenderán ustedes que este es un espacio para compartir, para conversar, para dar a conocer el punto de vista del director regional de educación de Huancavelica, en la que me honro representar. Y tengo como punto de partida que la educación es un sistema complejo, ¿no? Y hay que entender la educación bajo esa lógica, que como sistema está interconectado con otros actores y responde a un contexto. Pero además de responder a los actores y al contexto, la educación en general también responde a normativas y políticas nacionales y regionales. Ese es el punto de partida cuando hablamos de la educación. Pero tenemos que vincularlo a lo que es la globalización. Y cuando hablamos de globalización en el sector educación, estamos hablando de tecnología, de un cúmulo de datos, de la virtualidad y últimamente de lo que se refiere la inteligencia artificial. ¿Y por qué tenemos que hablar de todo ello en educación? Porque nosotros formamos al ser humano a lo largo de la vida. Y el ser humano se va formando para actuar y comportarse en un determinado mundo laboral. Y en las últimas décadas, el mundo laboral está cambiando. Miren, al inicio de la República, la preocupación de los padres, la mayor inquietud de los padres, era que sus hijos que iban a la escuela sean o militares o sacerdotes. Con el transcurso de las décadas, los padres querían que sus hijos sean o abogados o contadores o médicos. Ahora el mundo laboral se ha modificado tanto que lo que se requiere es que sean competitivos, sea la profesión que tengan, sean personas vinculados a la tecnología, a los cambios que se dan en el mundo. Entonces hemos pasado de una visión de querer sacerdote o militar a querer ser abogado o contador, a ser competitivo en la carrera en la que uno tenga. ¿Por qué? Porque los aprendizajes están en constante evolución. Y entonces antes, en las décadas pasadas, tú querías ser profesional o tener un título y mantenerte de manera permanente en un lugar. Ahora ya no. Ahora los jóvenes han pasado de esa formación sedentaria a ser nómadas. Ahora los jóvenes se van formando y van cambiando de carrera en el camino. ¿Por qué? Porque el mundo laboral está cambiando, se está modificando. Entonces, estamos pasando de sociedades sólidas a sociedades líquidas. ¿Y cuál es la diferencia entre una sociedad sólida y una sociedad líquida? Las sociedades sólidas son sedentarias, no modificables. Yo me recibí de abogado y muero como abogado. En las sociedades líquidas, no. Yo me recibo como abogado, pero me voy especializando en algo que está vinculado a la administración, a la antropología o a la medicina. Y entonces se va modificando y cambiando mi mundo laboral. Y pongo un ejemplo también bien sencillo. ¿Cómo el mundo laboral está cambiando? En el sector educación, hace unos años, para desempeñarse
como personal del servicio en la escuela, solo se necesitaba, hasta hace unos años, tener el 5º año secundario. Ese era el único requisito básico. Ahora no. Ahora, para poder trabajar como personal de servicio en una institución educativa, además de tener 5º año secundaria, tengo que conocer electricidad, tengo que conocer vidriería, tengo que tener nociones básicas de gasfitería, tengo que tener alguna formación técnica. Miren cuánto ha cambiado solo para ser personal de servicio de una institución educativa. No bastaba saber barrer y tener mayoría de edad. Ahora tengo que tener una formación en ciertas áreas básicas que requiere la institución educativa. Eso nos da la noción de cuánto está cambiando el contexto laboral en la escuela y en general en la sociedad en que nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué tenemos que...? Por eso que decimos que la educación es la palanca de desarrollo de los pueblos. ¿Por qué? Por una cuestión bien sencilla. La educación define la productividad de un país. Entonces, si hay una educación avanzada, tecnológica, de calidad, entonces ese país estará entre los primeros rankings de desarrollo en el mundo. Pero si es una educación escolástica, memorística, de cumplimiento, no habrá un desarrollo económico, social y cultural en el pueblo. ¿No es cierto? La educación es un sector macro y los problemas educativos no los resuelve solo el sector educación. Por eso decimos que es un sistema complejo. Para que se desarrolle la educación de un país requiere la vinculación, la alianza con otros sectores, por ejemplo, con el sector salud, con el sector agrario, ¿no es cierto?, con el sector cultural. Y pongo un ejemplo bien sencillo. Para que haya buenos aprendizajes, para que haya aprendizajes de calidad en la escuela, ¿qué requerimos? Uno, que ese niño o adolescente esté sano, tenga buenas condiciones de vida. Porque si un niño que no está sano, no va a aprender bien. Ahí me vinculo con salud. Pero para que ese niño o ese joven esté sano, requiere que esté nutrido, que tenga buenos elementos nutritivos. Y para que haya buena nutrición, tiene que haber adecuada alimentación. Y para que haya adecuada alimentación, tiene que haber en el campo buena producción. Y ahí hay una vinculación, miren ustedes, entre educación, salud, alimentación y agricultura. Y ahí se van vinculando los otros sectores. Pero no solo un niño necesita estar sano, requiere tener seguridad, que no lo roben, que no le asalten. Entonces ahí necesitamos la presencia ya de la municipalidad, de los gobiernos locales, de la policía. Todos los sectores, todos, sin excepción alguna, coadyuvamos en el tema de la educación. Solo así podemos tener una educación, ¿no es cierto?, en mejores condiciones. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva de país en cuanto a educación? ¿Cuál es el enfoque de país en cuanto a educación? Ahí viene el proyecto educativo nacional al 2036. Y en esa visión, ¿qué deseamos? De manera general, uno, que los niños y los adultos sean curiosos, creativos y comprometidos. ¿Qué significa eso de que sean curiosos, creativos y comprometidos? Eso significa que tenemos que cambiar el enfoque de educación que tenemos ahora. ¿Qué más deseamos? Que todos los niños y que todos los adolescentes y que todas las personas puedan no solo actuar de manera individual y aislada, sino que de manera conjunta.
es decir, de manera colaborativa, puedan resolver problemas y seguir aprendiendo toda la vida. ¿Qué significa eso? Que la educación los prepare para entender, para pensar y para actuar durante toda la vida. Entonces, en primer punto tenemos que formar, esa es la educación para el futuro, y que tiene que partir desde ahora, ¿no es cierto? Niños curiosos, creativos, ¿no? Comprometidos. 1. 2. Tenemos que formar niños y adolescentes, ¿no es cierto?, que sepan resolver de manera conjunta con sus pares problemas. Y 3. Tenemos que enseñar a los niños y adolescentes a respetar, a valorar y a comprometerse con su entorno social, cultural y natural, y con la sociedad en general. Miren, en estos momentos hay un conjunto de alteraciones climáticas. Por un lado, el niño y el adolescente tiene que comprender por qué están ocurriendo esas alteraciones climáticas y qué rol juega la persona en esas alteraciones climáticas. Las últimas semanas ha habido incendios, ¿no es cierto?, forestales en unas 6 regiones del país y también en Huancavelica, producto del actuar, ¿no es cierto?, de las personas que irresponsablemente han quemado una serie de praderas. Ahí viene el tema educativo. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo es que el bosque cada vez, la Amazonía, cada vez está quedando con menos cantidad de árboles? ¿Por qué? ¿Qué rol juega ahí el ciudadano? ¿Qué rol juega ahí las personas? Ya, eso tiene que aprender el niño. Pero además tiene que interactuar con su sociedad. Los temas más difíciles y complejos en estos momentos en nuestro país son 2: la corrupción y la violencia en las calles. Eso tiene que conocer el niño. ¿Por qué la corrupción en todos los sectores y principalmente en los sectores de gobierno es el pan de cada día? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Por qué a diario la noticia es la corrupción? Por un lado eso, y por el otro lado tenemos el tema de la violencia en la ciudad, ¿no es cierto? Las amenazas de muerte, los asaltos, los robos. Entonces, el niño y el adolescente no puede ser ajeno a los temas sociales y climáticos de nuestro país. Tenemos que formarlos para la vida, tienen que formarse durante la vida. Esa es educarlos para ahora y para el futuro. Entonces, aquí he traído algunas preguntas que es necesario que pueda compartir con ustedes, con todos los maestros y padres de familia. Diremos, la primera pregunta que nos planteamos es: ¿cómo educar a los niños y adolescentes de hoy para sembrar las semillas de ese futuro? ¿Cómo educamos? Esa es la primera pregunta. Yo tengo aquí a la mano un texto interesante, ¿no es cierto?, que nos recomienda que debemos enseñar distinto. Es una guía para innovarnos sin perdernos en el camino. Un interesante texto, por ejemplo, ¿no?, que debemos leer los maestros. La siguiente pregunta que debemos plantearnos todos y que tenemos que ir respondiendo y que tenemos que conversar con nuestros pares y nuestros colegas es: ¿qué personas estamos formando hoy en nuestras escuelas, institutos o universidades? Bajo la política educativa nacional y regional debemos formar ciudadanos. ¿Qué significa ser ciudadano? De acuerdo a Matos Mar, un destacado estudioso peruano que radica en México, dice que ser ciudadano es cumplir y hacer cumplir nuestros deberes y nuestros derechos. ¿Cuánto de ello estamos trabajando en la institución educativa? Tenemos que respondernos. La otra pregunta es: ¿cuánto de lo que sucede hoy en las aulas contribuye a construir la sociedad que soñamos y cuánto la limita? Entonces,
los maestros, los padres, tenemos que preguntarnos, lo que realizan los alumnos en el aula hoy día, las actividades y tareas que desarrollan los estudiantes y adolescentes hoy día en las aulas, ¿cuánto le favorece a esos jóvenes para la educación, para el futuro? ¿Y cuánto de lo que hacemos limita su actuar en el futuro? Tenemos que preguntarnos ello. Otra pregunta básica es, ¿cuáles son los saberes prioritarios en el mundo actual? En la antigüedad, en las primeras sociedades, ¿no es cierto?, greco-romanas, lo básico para el ser humano era que sepa montar un caballo y que sepa manejar la flecha. Esos eran los elementos básicos, ¿no? En las sociedades greco-romanas, en la Grecia antigua, quien sabía montar un caballo a la carrera y podía manejar la flecha, se podía decir que era un hombre preparado para la vida. Ahora en nuestra sociedad contemporánea, ¿cuáles son los saberes básicos que tiene que aprender un niño, un adolescente y un joven? Eso es lo que tenemos que responder. ¿Estará vinculado a la tecnología? ¿Estará vinculado al idioma? Y de manera específica al inglés, al chino. Eso tenemos que responder nosotros. ¿Cuánto de tecnología y qué de la tecnología tiene que aprender? ¿Qué del idioma? ¿Por qué el inglés o por qué el chino? La otra pregunta que tenemos que respondernos es ¿cómo identificar lo esencial dentro de los programas de estudio que tenemos que enseñar? Miren, el Ministerio de Educación nos da el currículo nacional, ¿no es cierto?, que luego se trabaja en un currículo regional y luego se trabaja en un currículo en la institución educativa. ¿Cómo definimos qué cosa es lo esencial y qué cosa es lo complementario? Eso tiene que responder con lo que decíamos al inicio, cuál es nuestro contexto y cuáles son nuestras necesidades. Esos temas son temas que tenemos que conversar, dialogar entre los profesores. El otro aspecto es, de todo lo que el Ministerio nos presenta, ¿no es cierto?, como sistema, de todo lo que el Ministerio de Educación nos da a través del currículo nacional, qué es lo que debemos conservar, qué es lo que debemos dejar de lado y qué es lo que debemos agregar. Estas preguntas es lo primero que debemos respondernos todos los actores educativos, tanto los docentes como quienes lideramos la institución educativa, la UGEL o la Dirección Regional de Educación de nuestra región. Por lo tanto, como primera síntesis de esta parte diremos, en la escuela no solo se aprende contenidos, sino maneras de ser y de estar en el mundo. Y para ello, ¿qué requerimos? Mirar nuestra práctica pedagógica, mirar nuestra práctica de gestión con otros ojos, con otras perspectivas, ¿no es cierto?, con ojos curiosos y reflexivos. Miren, les voy a relatar qué cosa significa mirar con ojos curiosos, qué cosa significa mirar con ojos diferentes nuestra labor pedagógica y nuestra labor de gestión. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay una novela interesante que recomiendo leerla, de Umberto Eco. Es una de las mejores novelas. Se llama El nombre de la rosa. En esta novela se va contando que va a haber un encuentro de todos los religiosos del mundo en un monasterio, en lo alto de una montaña. Y como antes, en esas épocas de la Edad Media, no había la facilidad para desplazarse, entonces los religiosos tenían que ir caminando durante varios días para llegar a la montaña. Y en esa ruta iba un famoso religioso, ¿no es cierto?,
acompañado de su ayudante, ¿no? Caminando hacia el monasterio durante varios días. Cuando ya estaban por llegar a lo alto de la cumbre, donde estaba asentado el monasterio y a donde iban llegando de diferentes países del mundo los otros religiosos, ¿no? Cuando estaban cerca, en sentido contrario, bajaba un grupo de personas desesperadas. Y al encontrarse con el religioso y su ayudante, le dijeron, porque no sabían quiénes eran ellos, le dijeron: Señor, ¿ha visto pasar usted por aquí un caballo? Y el religioso le dijo: sí, por aquí ha pasado y se ha ido en tal dirección, y les indicó con la mano en qué dirección había pasado el caballo. Y los hombres corrieron en esa dirección, y cuando pasaron, su ayudante le preguntó al religioso y le dijo: Maestro, ¿por qué usted le ha dicho eso a esos señores si durante nuestro recorrido nosotros no hemos visto pasar ningún caballo? Y el maestro les dijo, el religioso le dijo: ven, le dijo, ¿estás viendo estas huellas aquí en el camino? Sí, maestro. ¿En qué dirección van? En tal dirección. Entonces, ¿y huellas de qué son? De un caballo. Eso significa entonces que por aquí ha pasado un caballo y va en tal dirección. El ayudante sorprendido le dijo: pero maestro, usted le dijo que iban a toda velocidad. Mira las huellas, le dijo. No están en pisada firme, sino están en pisada liviana. Eso es una muestra de que iban a toda velocidad. Y te voy a decir algo más, le dijo el religioso a su ayudante. Te voy a decir de qué color es el caballo. El ayudante, sorprendido, le dijo: maestro, a ver. Y le dijo: el color era bayo. ¿Y cómo sabe usted? Ven, le dijo, al pasar los caballos, con las ramas han chocado y han dejado su pelo. Y aquí el color del caballo, del pelo, es bayo. Entonces ese es el color del caballo. Y te voy a decir algo más para concluir. Que a ese caballo, a uno de los caballos, le faltaba una dentadura. O a ese caballo le faltaba una dentadura. ¿Y cómo sabe que le faltaba una dentadura? Mira, en algún momento se detuvo para comer y ahí está el pasto. En el trébol hay una abertura, lo que significa que le faltaba una dentadura. El ayudante se quedó sorprendido y el maestro le dijo: para conocer las cosas, para opinar sobre algo, hay que saber observar. Y las personas desarrollan su conocimiento gracias a la observación. Y en la educación, queridos maestros, queridos colegas, un factor importante es la observación. Porque si nosotros enseñamos a los niños y a los jóvenes a observar correctamente, como se observaba ese personaje de la novela El nombre de la rosa, podemos desarrollar la curiosidad en los niños. Y si desarrollamos la curiosidad, vamos a generar niños innovadores. Y si generamos niños innovadores, vamos a generar niños creativos. He ahí otro punto de partida de la educación. Generar niños creativos y adolescentes innovadores. Ese es un rol muy importante. La sociedad del futuro, el mundo globalizado, nos obliga, necesita niños y adolescentes curiosos, innovadores y creativos. Entonces, ahí jugamos con el valor de la escuela. La escuela tiene que ser un espacio, uno, de socialización y de bienestar emocional. ¿Qué significa eso? Que todo niño y adolescente que llegue a la escuela tiene que ser aceptado, recepcionado, y nosotros como maestros tenemos que generar que ese niño socialice adecuadamente con sus compañeros. Para ello tenemos que generar todas las condiciones emocionales para que el niño desarrolle su aprendizaje. Eso conlleva a que todos los maestros,
Constantemente tenemos que reinventarnos. ¿Qué significa reinventarnos? Pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando ocurrió la pandemia a inicios del año escolar en el 2020, ¿no es cierto? Al inicio del año escolar se cerraron las escuelas. No estábamos preparados para ello. Pero inmediatamente los maestros nos reinventamos. Muchos no dominaban la laptop o la computadora. Inmediatamente tuvimos que adecuarnos. Y reinventarnos significa responder a esa necesidad. Ahora hay una exigencia del mundo laboral. Hay que reinventarnos para ese mundo laboral. Hay que actuar para ese mundo laboral, ¿no es cierto? Y entonces los maestros aprendimos al trabajo remoto, a recortar contenidos, a nuevas relaciones virtuales, a la colaboración entre colegas. Oiga, cambió el mundo del trabajo del maestro. En nuestra casa, nuestra sala, tuvimos que convertirnos en un lugar de donde podíamos compartir el aprendizaje con nuestros estudiantes. La vida con nuestra familia cambió. Eso es reinventarse. Y el maestro está preparado constantemente para reinventarse. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿qué enseñamos? Y ahí juega un rol de las nuevas tecnologías. Un maestro que quiere ser partícipe del mundo global tiene que dominar las nuevas tecnologías. Y eso conlleva también a buscar nuevas formas de evaluación. Y todo ello significa armar equipos, trabajar con nuestros pares, con nuestros compañeros. Y entonces, aquí viene una pregunta importante. Todo maestro ya se ha dado cuenta, colegas, que hay que reinventarse. Y reinventarse significa responder a una pregunta básica, sustantiva, elemental, de sentido común. ¿Qué me gustaría cambiar en mis clases o institución educativa? Sobre esto, yo siempre respondo con una anécdota, con una historia personal. Siempre lo relato. Y aquí recuerdo a mi maestra de educación inicial. Cuando yo era niño, en la escuela, en el jardín de infancia, allá en mi pueblo, en el distrito de Huachos, en la provincia de Castrovirreyna, un día se me ocurrió a mí de niño faltar al jardín. Entonces le dije a mi padre, papá, me siento un poco mal, no quiero ir al jardín. Mi padre condescendiente dijo, bueno, si te sientes mal, ya, sigue ahí en la cama, no te preocupes, no vayas. Ya estaba volviendo a coger sueño cuando escucho que a una cuadra de mi casa venía un coro de niños cantando. Me llamó la atención y cada vez el coro se iba acercando más y más y venían cantando ahí los niños. Yo vivía en el segundo piso, ahí en mi cuarto, salí a mirar por la ventana y veo que al frente de mi casa se había parado mi maestra con mis compañeros de jardín y estaban cantando las canciones infantiles que se cantan clásicamente en una institución de educación inicial. Nadie me dijo nada y el coro seguía cantando. Yo entendí que habían venido a buscarme, ¿no es cierto? Lo único que hice es levantarme, me lavé, me peiné y me integré al coro. Cuando me integré al coro, la maestra ordenó que siguiéramos cantando y retornamos al jardín. ¿Qué había hecho ahí la maestra? ¿No es cierto? Había cambiado, ¿no es cierto?, el ritmo de atención al niño. No me llamó la atención, no me castigó, no me hizo sentir mal ante mis compañeros. Al contrario, todos me recepcionaron con alegría y aprendí en una lección de vida que nunca más debía faltar a la escuela. Mire usted,
Eso es innovar, eso es ser el maestro creativo, eso es un maestro que se está preguntando cómo hacer sentir bien al estudiante, incluso en circunstancias adversas. Eso es lo que tenemos que aprender todos los maestros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es preparar a todos los estudiantes para la vida, darle una nueva visión, nuevas alas, ¿no es cierto? Ya no queremos alumnos zombies, ese alumno de pizarrón, tarea, examen. No, esa lógica pizarrón, tarea, examen, tiene que ser modificado, tiene que ser cambiado. Como está cambiando el trabajo del maestro. Miren, muchos de los maestros ahora todavía empezaron trabajando con tiza en pizarras negras. Luego pasaron a trabajar con plumones. Luego trabajaban con papelógrafos. Luego trabajaban con proyector, ¿no? Y ahora con PPTs. Y luego ahora ya se habla en la escuela de inteligencia artificial. Es decir, la forma como el maestro ha ido evolucionando en su trabajo también hace de que el aprendizaje vaya cambiando. Entonces tenemos que pasar, o los maestros hemos ido pasando también por diversas etapas. Y ahora estamos, reitero una vez más, hablando mucho de inteligencia artificial. ¿Cuánto será útil la inteligencia artificial en el aula? ¿Cuánto nos ayudará? ¿Qué elementos de la inteligencia artificial nos va a ayudar en las sesiones de aprendizaje? ¿Cómo utilizar adecuadamente a la inteligencia artificial en las sesiones de aprendizaje? Tenemos que responder y compartir nosotros. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de las 6C que deben desarrollar los maestros. ¿Qué significa? Ciudadanía, creatividad, que tenga carácter, que genere colaboración, que sea comunicativo y que asuma un pensamiento crítico. Para desarrollar todo ello, ¿qué necesitamos? La motivación. La motivación. La motivación es el motor en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si un maestro va desmotivado, ¿no es cierto?, es ir al aula, ¿no es cierto?, sin ningún sentido. Nosotros tenemos que estar constantemente motivando a nuestros estudiantes, porque si vamos al aula sin motivación, le vamos a presentar una serie de ideas que nadie va a captar, o si van a tomar nota, lo van a hacer de manera forzada. Dice que si un maestro actúa sin motivación en el aula, es como hacer tomar agua a un caballo cuando no tiene sed. ¿Cómo le obligamos a que tome un caballo agua si no tiene sed? Puede hacer que abra la boca y reciba, pero no va a beber como cuando tiene sed. Y eso también tiene que ver mucho con el sentido común del maestro, con la sencillez y humildad que siempre debemos tener los maestros, ¿no? Recuerdo también una anécdota muy interesante. Un jovencito que buscaba trabajo y no encontraba espacio laboral en la ciudad de Lima, fue por recomendación de unos familiares, ¿no es cierto?, enviado a Iquitos. Como era un jovencito de familia y que era conocido, bueno, le encontraron una plaza en Iquitos. Pero cuando llegó a Iquitos, a la UGEL, dijeron, sí señor, bueno, aquí hay una plaza, pero está selva adentro, no está en la ciudad. Bueno, ya había viajado, ya estaba ahí. Entonces le dijeron, vaya usted, y le dieron una lista, estas son las cosas elementales de alimento que tiene que llevar, porque de allá va a salir al término del semestre. Y le vamos a dar un adelanto de su sueldo. Así se trabaja, o se trabaja en algunas zonas de la Amazonía. Te dan un adelanto porque no vas a regresar hasta las vacaciones. No es que regreses cada fin de semana o los 15 días o al mes. Ya no puedes salir. Y tu pago se va ahorrando ahí y te van a dar tu cheque
al final del semestre. Ya no sales a cobrar mensualmente. Así es la realidad de nuestro país. Y entonces al jovencito le recomendaron y alquilaron un bote para que le lleve al jovencito. Y el jovencito se fue desplazando, este joven maestro, ilusionado, se fue. Se subió al bote, primera vez que subió a un bote, e iba navegando ahí contra la corriente con el botero al costado. El agua, el bosque, las aves, seguía avanzando 1 hora, 2 horas, 3 horas, el agua, el bosque, los animales, los árboles. Ya sería la tarde, el árbol, las aves, el agua, y no había más. Hasta que el joven maestro, aburrido y cansado de tanta agua, tanta ave y tantos árboles, quiso tomarle, ¿no es cierto?, en broma al pobre botero que iba esforzado ahí contra la corriente. Y le dijo: maestro, señor, le dijo, ¿cuánto sabe usted de semántica? Y el botero lo miró y le dijo: ¿semántica? Nunca escuché eso, señor, por favor. Señor, le dijo, ¿y sabe usted algo sobre el semáforo de escuela? ¿Semáforo de escuela? Señor, por favor, yo no sé de qué me está hablando. Uy, le dijo, ha perdido usted la mitad de su vida. El botero, preocupado ahora que había perdido la mitad de su vida, empezó a recordar a su familia que se había quedado en la ciudad, a sus hijos pequeños, y él ya que tenía 50 años, ¿cuánto le quedaba? Y empezó a pensarse, a preocuparse, y en eso venía una palizada en el río, y ya no tenía fuerzas para escaparse con el bote, y le dijo, dirigiéndose a ese joven maestro, le dijo: señor, ¿sabe usted nadar? Y el maestro le dijo: no, ha perdido usted toda su vida. Y ahí va, esa historia nos relata de que el maestro tiene que saber ser sencillo, humilde, saber entender el contexto, saber vincularse, no ser arrogante, no ser pedante, no querer demostrar que sabe más que el resto de la gente. Las personas más humildes y sencillas de nuestro entorno puede hacer que conozca muchas cosas más que un maestro que pasó 5 años de la universidad. Por lo tanto, el maestro en la escuela también tiene que aprender y enseñar estas cosas y despertar siempre la sed de aprendizaje en sus niños. Y para ello, ¿qué necesitamos además de la motivación? Planificar adecuadamente los procesos de aprendizaje. ¿Y qué significa planificar? Empezar a responder qué ideas y capacidades quiero que mis alumnos aprendan, qué tengo que proponerles que hagan para conseguir esos aprendizajes que busco. Y nosotros, el maestro no solo enseña en la escuela, en el aula, enseña también en la vida diaria. Además, tenemos que tener conocimiento todos, y este es el mundo globalizado, que 1/3 del país, en el Perú, 1/3 de la población actualmente está estudiando, o tiene a sus hijos estudiando, o tiene a sus familiares enseñando. Casi más de 1/3 de la población está vinculado a la educación. Y la educación no solo tiene que ver con la enseñanza, la educación tiene que ver, además de la enseñanza, tiene que ver con el maestro, y tiene que ver con la infraestructura, y tiene que ver con la gestión pública. Entonces, la educación tiene que ver en el aprendizaje, con brindarles procesos de calidad e inclusivas. En el maestro necesitamos revalorar al maestro. No puede haber una buena educación si el maestro no tiene un buen reconocimiento. Los países que han mejorado sus niveles de educación es porque prestaron atención económica, social y cultural al maestro. Además, el maestro
tiene que tener también, estar capacitado adecuadamente, estar constantemente actualizándose. Ese es el tipo de maestro que nuestra sociedad necesita. A ello se suma que requerimos mejor infraestructura y equipamiento de nuestras instituciones educativas. Y en esa lógica se está trabajando desde la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. A ello se suma, además de mejores aprendizajes, revaloración del docente y mejor infraestructura y equipamiento, el tema de gestión. ¿Cómo hacemos para gestionar mejor? En el imaginario social, ¿no es cierto?, los que trabajan en la UGEL, en la DRE, son gente ya que hay mucha corrupción, que están desfasados, que no atienden, ¿no es cierto? Pero también en algunas UGEL y DRE efectivamente eso está ocurriendo, pero también en la UGEL y en la DRE tenemos que estar atentos, y hacia eso apuntamos, a tener mejores servidores, a que los procesos fluyan, a desterrar algún rasgo de corrupción, a no permitir, ¿no es cierto?, que haya algún elemento, ¿no es cierto?, que permita que un funcionario, un servidor público, caiga en el elemento de la corrupción. Todos tenemos que apostar por ello. Tenemos que mejorar nuestros servicios educativos. Entonces, estos 4 elementos nos van a permitir poder trabajar con mejores condiciones para la educación en nuestro país. Entonces, ¿qué necesitamos? Y con esto concluyo. En nuestras escuelas y en la región Huancavelica, y aquí hago la invocación a todos los maestros y a todos los directivos de la educación, todos tenemos que ponernos la camiseta, todos tenemos que apostar, servidores, directivos de la DRE, de la USUGEL, de la institución educativa, todos debemos apostar por mejorar los aprendizajes, por mejorar la infraestructura. No más agua entubada en los colegios. Necesitamos conectividad en las instituciones educativas. Y en la SUGEL y en la DRE, reducir la carga administrativa. Nosotros no debemos ser simples y continuos y permanentes informantes de todo lo que pide el Ministerio de Educación, que a veces es información innecesaria, que no lo utiliza. Necesitamos mejorar la educación. Por eso desde aquí, colegas, envío un cálido y fraterno saludo a todos los maestros de la región Huancavelica, a que apostemos, a que mejoremos la educación. Y digo que mejoremos porque estoy seguro que en Huancavelica estamos cambiando. Muchísimas gracias.